Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a TecnoSapiens, el podcast donde la IA se da la mano con los negocios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante en inicio de 2026. Pero antes saludar a mi amigo y próximamente doctor Jorge Sauri. Empezando este año, Jorge, con anuncios de IA. En este caso, el episodio de hoy va a estar dedicado al anuncio de ChatGPT Salud, que lo acaban de anunciar esta semana, con datos Ujú. muy interesantes, muy relevadores. Ahí te vas a contar estadísticas, cómo se integra, cómo funciona, cuándo va a estar disponible para todo el mundo. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás empezando este año, Jorge? Hola, ¿qué tal amigos? Pues sí, muy bien, Fer, empezando con mucho trabajo, muy entusiasmado viendo a ver qué va a salir, ¿no? ¿Cómo va a seguir este tema de la carrera por la inteligencia artificial? Como comentas, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención, no he tenido chance de ver más a fondo, pero es esto que lanza, ¿no? ChatGPT, y digo, desde mi óptica, no sé, tú me dirás tu opinión. Siento que ya OpenAI está como empezando a lanzar patadas de ahogado, ¿no? Como que está sintiendo ahora sí cómo le pisan los talones, ¿no? Le empiezan a robar ese protagonismo que había venido teniendo, ¿no? Desde por ser los pioneros, ¿no? No sé Claro, si claro. tú puedas platicarnos un poquito de qué es esto que lanzan del ChatGPT de salud. Sí, Jorge, concuerdo contigo y creo que ahorita podremos primero dividir el episodio súper rápido en qué anunciaron, cómo funciona, después algunas reacciones de los médicos. Yo dentro de lo primero que hice, Jorge, lo confieso, fue avisarle a mis amigos médicos de esta novedad y hubieron reacciones mixtas y también qué Ujú. dice la industria y cómo puede impactar, ¿no? Pero entrando a los detalles, a la información, ahorita iniciando el año, anuncia ChatGPT Salud, que va a ser una pestaña adicional en el ChatGPT que va a separar un poco las conversaciones que tienen de salud y le va a dar un tratamiento especial. La verdad es que hay datos muy, muy interesantes cuando hicieron esta comunicación. Y dentro de los datos se hablan de que más de 230 millones de usuarios a la semana, Jorge, hacen preguntas de salud a ChatGPT. 40 millones de usuarios al día buscan información de seguros, salud. Y todo esto significa que la gente, más allá de lo que los médicos o gente un poquito más consciente de lo de con quién está interactuando o preguntándole sobre su salud, más allá de que sean respuestas bien, mal, sesgadas o no, la gente ya usa a la IA y en específico a estos modelos para consultar sobre su salud, ¿no? O sea, no es un tema de que le van a pedir permiso al doctor. Antes entrábamos y hacíamos una búsqueda en Google. Ahorita entra en ChatGPT y le preguntas sobre tu salud o qué puedes tener o le platicas los síntomas. Entonces, vienen cambios significativos, Jorge, vienen cambios significativos. Y no sé si tú tienes ahí los datos, porque hicieron el anuncio, pero también anunciaron que vienen con integraciones, ¿no? O sea, para que recopilen información de algunas aplicaciones y algunas integraciones con sistemas de salud también de Estados Unidos. No sé si puedas comentar un poco. Sí, efectivamente anuncian todo como integración, ¿no? Con diferentes fuentes de datos, ¿no? Por ejemplo, trae el tema del Apple Watch, o sea, que se conecta a tu Apple Watch o MyFitnessPal, que es una aplicación Ok. Sí, no tengo de el dato, registro. pero sí había leído, ¿no? Que la intención es como tratar de conectarte, ¿no? Con fuentes pues como prácticamente se venía haciendo, ¿no? Con el Apple Health y este tipo de cosas, ¿no? Tratando de conectar con variables y estas cosas, ¿no? De hecho, digo, paréntesis, lo que sí vi es el evento de NVIDIA 2026 que hubo hace poquito. Una de las cosas que me llamó la atención fue justamente un dispositivo de salud, que es como una báscula, ¿no? Si la viste que te subes a esa como báscula y agarras es un mango, un aparato, una barrita y te mide como 60 biomarcadores, ¿no? O sea, con inteligencia artificial y tiene 20,000 sensores. Entonces, todo este tipo de fuentes de datos, al conectarse, pues, y la intención es que tenga como más contexto, ¿no? Este tipo de aplicaciones, ¿no? Ahora, yo lo que veo es, o sea, dos cosas, ¿no? Una es, si bien yo creo que no es algo nuevo, ¿no? Que de hecho creo que aprovechan un comportamiento que tiene en general el usuario de Internet, o sea, porque si bien recuerdas, si recuerdas, eh, antes de esta era de los chatbots y de la inteligencia artificial, todo el mundo googleaba, ¿no? Sus Cierto. dolencias, ¿no? Y era así como, me duele la cabeza y Google te decía que tenías cáncer, ¿no?
Entonces, yo creo que pues, esto es nada más como llevarlo a otra arena, ¿no? O sea, otro escenario, pero pues, en vez de googlearlo, pues ahora le vas a preguntar. O más bien, yo creo que pues, el darse cuenta que mucha gente pregunta a ChatGPT cosas de salud, me incluyo, ¿no? Que alguna vez sí lo utilicé para alguna duda, pues yo creo que lo separan, ¿no? Como algo, no sé, no sé si esté bien o esté mal. Mi opinión es que creo que depende mucho del cómo lo uses, ¿no? Porque por supuesto que un doctor te va a decir que es una aberración, pero, o sea, y creo que en parte tienen razón, Cierto, pero, pero bueno, es lo mismo que googlear, ¿no? Un dolor de cabeza y que Google te diga que tienes un tumor en el cerebro, ¿no? claro. Sí, sí, yo creo que es como bien dices, la siguiente etapa o una versión más avanzada porque pues nosotros teníamos que navegar, leer la información y hacer nuestra propia interpretación, ¿no? Y lo Exacto. que vamos a ver con las capacidades de la IA es de que a partir de nuestros diagnósticos o nuestras dolencias o los datos que vengan del teléfono, vengan del reloj o de otros dispositivos, sea capaz de crear un diagnóstico, ¿no? Dentro de las cosas importantes, Jorge, que anunciaron es de que durante un periodo de 2 años, más de 260 médicos revisaron 600,000 conversaciones y Ujú. respuestas de ChatGPT y las fueron clasificando, ¿no? Fue parte del proceso de ir aplicando este reinforcement learning para refinar la calidad de las respuestas. Y también mencionaron que alrededor de 30 especialidades médicas estuvieron involucradas en definir pues la calidad de las respuestas antes de que lo lancen, ¿no? Entonces, claramente tiene sus partes positivas, cómo ha reaccionado la gente, la comunidad, si quieres ahorita entramos, y también sus críticas. Tú en esa óptica, Jorge, siguiendo este hilo de conversación, ¿cuáles consideras que son las partes positivas de que la gente pueda consultar sobre su salud en tecnologías como la inteligencia artificial? Bueno, de las partes positivas, creo que bien utilizada, pues te puede servir como un poquito, ¿no? Para informarte mejor sobre a lo mejor alguna enfermedad diagnosticada, por ejemplo, ¿no? Si a mí me diagnostican con alguna enfermedad o algún problema, o sea, yo ya con el diagnóstico a lo mejor puedo informarme más sobre ese tema con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O sea, en vez de googlearlo y yo interpretarlo sin un conocimiento profundo o sin un contexto amplio de médico, pues puedo utilizar ChatGPT para que me traduzca, digamos, a esa información a algo que yo entienda, por ejemplo, ¿no? Cosas muy sencillas, ¿no? Podría ser que definitivamente sea fiable. ¿No? El problema es que yo creo que, digo, esas son cosas positivas, ¿no? Pero en la parte que no me gusta mucho y que por eso yo creo que los médicos seguramente en la mayoría tendrán alguna opinión, al menos dudosa, ¿no? O conservadora. Es que, o sea, ¿cómo sabes tú si es apropiado, ¿no? O cuándo sí, cuándo no, ¿no? Claro, sí, cuando aplica. Yo en la parte positiva vendría uno que es, hay muchas zonas rurales. En los primeros años que ya se contabilizaron, cuantifican que alrededor de 600,000 mensajes en Estados Unidos vienen consultas médicas de zonas rurales con poco acceso a especialistas. Eso creo que hace que la consulta de calidad, por decirlo de alguna manera, va a mejorar en zonas muy remotas, ¿no? Ujú. Empezó en Estados Unidos, este dato que comentamos de 600,000 mensajes a la semana es un dato de Estados Unidos, pero perfectamente aplica a cualquier parte del mundo, sobre todo en zonas pues con bajos recursos, ¿no? Lo segundo que creo es que los primeros usuarios pueden llegar a tener un beneficio tangible con tener una preconsulta y finalmente, poco a poco vamos a tener acceso a una interpretación de resultados médicos de calidad, ¿no? Porque la IA sigue mejorando, tiene acceso a las últimas investigaciones, Jorge. Entonces, creo que vienen temas muy relevantes. Ahora, concuerdo contigo que en los riesgos está la hipocondria, o sea, la gente no, o sea, tienes un catarro y posiblemente pienses que ya te vas a morir o temas de regulación y la privacidad. El acceso a esta información médica de tu salud es un tema muy, muy sensible. Y Ujú. no olvidemos, durante 2025, 2024 hubieron casos de riesgos de salud mental, algunos casos de ideación suicida con ChatGPT. El New York Times hizo un reportaje de gente que llegó a
atentar contra su vida, o se quitó la vida por conversaciones con ChatGPT. Imagínate ahorita que le dices, pues ya puedes consultar sobre tu salud. Entonces todavía vienen cosas muy, muy, muy sensibles, como que puedas tomar decisiones de qué medicamento tomas o no exclusivamente con esto. Yo creo que la tecnología va a madurar, pero hay que tener criterio propio, ¿no? Finalmente, ¿cómo ves o qué opinas respecto a cómo el sector médico ha reaccionado a esta noticia, Jorge? Y si tienes alguna experiencia personal con algún familiar, algún médico, algún doctor, para comentar un poco de este impacto ya en la vida cotidiana, ¿no? Y no nada más en las noticias. Bueno, no tengo ninguna experiencia personal, ¿no? Con algún médico. Sí te puedo contar a lo mejor la mía y gente cercana que de repente sí lo utilizamos por alguna duda, ¿no? Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, cuando me sacaron la muela del juicio, estuve ahí preguntándole a ChatGPT, ¿no? Es porque me había quedado pues una esquirla ahí y estaba yo preocupado y le mandé la foto y sí, o sea, la verdad sí me informó bien, ¿no? De lo que podría hacer. No me dijo, es esto, me dijo, podría ser un pedazo de hueso, no sé qué. Efectivamente, eso fue. No sé cuál sea, al menos, digo, los noticias y esto hablan mucho de datos en Estados Unidos, donde dice que el 66% de los médicos ya usan IA de alguna manera, versus el 38% que lo usaba en 2023. Yo creo que tiene mucho que ver también en 2023 los modelos que existían y ahora, ¿no? La calidad de las respuestas, pues es Pero evidentemente. muestra una adopción, ¿no? Muestra una adopción Muestra una adopción, pero de los medios. sí, sí, pero hay que apuntar, yo creo que hay que apuntar y hay que tomarlo con pinzas, porque todo esto está muy sesgado, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del tema del acceso a personas rurales de bajos recursos. Sin embargo, esto no lo veo como una ventaja para todo el mundo. Son datos que tal vez se levantaron en Estados Unidos, pero hoy en la mayor parte del mundo ni siquiera hay acceso a Internet. O sea, una zona rural jamás tendría acceso a ChatGPT Salud, amén de que paguen una suscripción, ¿no? Pero ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, vaya, a veces ni siquiera tienen acceso a un consultorio con un médico, ¿no? Al menos aquí en México, ¿no? Cierto. Eh, entonces, creo que son datos que a lo mejor hay que tomar un poquito con pinzas, porque sí los veo como muy sesgados hacia Estados Unidos, ¿no? Y pueden ser de repente cifras muy alegres, pero no necesariamente se aplica, digamos, a lo mejor para nuestra zona, ¿no? Cierto, cierto. Yo dentro de las primeras cosas que hice cuando salió una noticia fue compartirla con mis amigos médicos y tuve reacciones mixtas, ¿no? Hubo un par de amigos médicos que reaccionaron emocionadísimos y que lo usan para todo. Sí, Y tuve sí. un amigo en particular muy férreo que como si le estuviera diciendo que pasó una catástrofe, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que va a ser muy importante, como lo hemos dicho en muchos episodios, Jorge, cómo abordamos estos cambios. La inteligencia artificial llegó y cada vez se va a hacer más profunda en el impacto que va a tener en la forma en la que vivimos, nos trabajamos y cómo la economía, los trabajos y las industrias van a transformarse. Entonces, creo que mostrar al menos una apertura, una curiosidad genuina de qué hay detrás, creo que va a ser relevante. Y lo que platicábamos antes de entrar al episodio, Jorge, los modelos van a perfeccionarse más y más, ¿no? Y había un dato, como bien dices, sí, de Estados Unidos, pero que me preocupó porque creo que son uno de los grandes riesgos, en el que veía que los radiólogos, por ejemplo, se hablaba que un 34% de ellos ya confiaban más en la IA que en Hmm, sus propios juicios para diagnosticar, ¿no? ya, Entonces, representa el problema que hemos mencionado en algunos episodios, que es la pérdida del criterio y de aplicar nuestro juicio y experiencia y ceder ante lo que la IA nos está recomendando, ¿no? No estoy diciendo que claro. nos pongamos en contra y diga a todo lo que le digamos, diga no, está mal, está mal, está mal, pero paulatinamente aquí empezamos a ver cómo empezamos a confiar y confiar y confiar y confiar a un punto que diga, ¿sabes qué? Pues ya mejor dejo de aplicar mi juicio y mi Hmm, criterio, ¿no? Y ujú. eso es algo, pues yo diría peligroso en muchos sentidos, porque en general estas IAs no tienen el contexto de vida de la persona, ¿no? Y a mí me pasó con mi esposa ahorita a fin de año, donde hubo una situación médica. Lo que primero que hice fue preguntarle a Cloud, porque era muy de noche,
y sí me dejó un poquito alarmado. Afortunadamente pude platicar con mi hermano que es médico y él me tranquilizó, me explicó, pero literal, ella ya me dijo, vete, literal decía, vete al hospital. Y cuando hablamos ya con mi hermano me dijo, a ver, cálmate. O sea, no veo, de lo que me estás explicando, le puse los mismos Ujú. síntomas. Me dijo, no veo ninguna situación que considere yo como Como urgente grave. o que grave para que vayas a un hospital. Simplemente descansen, duerman, mañana hagan esto, ¿no? Ujú. Entonces, ahí van a venir cuestiones y retos muy importantes de cómo esta IA es capaz de hacer recomendaciones. Ahorita yo creo que de manera muy aislada, Jorge, pero paulatinamente va a tener mucho más contexto por hasta nuevas tecnologías que vienen en camino, ¿no? Para estar Ujú. censando todo el tiempo audios y otras cosas que también OpenAI tiene en puerta, ¿no? Ujú. Sí, es que yo creo que, digo, estos modelos hay que siempre tomar en cuenta que tratan como de generalizar, ¿no? Entonces, el tema de la salud no es algo generalizado, ¿no? Siempre va a ser algo muy individualizado, ¿no? Es algo, y a veces incluso un dolor de cabeza puede ser por un motivo diferente en ti que en mí, o puedo tener algún padecimiento, algún dolor es que se parezca y hoy es por una cosa y mañana es por otra razón. Eso, pues la herramienta no lo puede saber, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues entre su información con la que es entrenada, por muy vasta que es, va a tratar de generalizar, ¿no? Y entonces, creo que ahí es donde o sea, ahí sí estoy del lado, pues, de los médicos, o sea, porque básicamente es lo mismo que googlear, ¿no? O sea, que si tú hubieras googleado los síntomas, por ejemplo, de tu esposa, y Google te hubiera dicho, ah, sí, claro, esto puede ser cáncer, puede ser, ¿cómo se llama? Esquizofrenia, o puede ser, corre, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la gente antes de la IA? Bueno, pero uno tenía que llegar a esa conclusión, ¿no? Porque te daba los links, tú leías y tú lo interpretabas. Sí, pero normalmente Puede siempre, decir esto, ¿no? O sea, pero como ahí, que pero ya ahí te te, vas pero ahí te más va. avanzado. Pero por ahí te va. Es muy diferente que tú lo interpretes como una persona mortal, digamos, a que lo lea un médico y sepa bien discernir, ¿no? Qué información, o sea, es correcta y qué información es totalmente errónea. Este, es muy diferente, ¿no? Entonces, incluso interpretando en una respuesta, por ejemplo, de ChatGPT, no es lo mismo que la lea un doctor a que la leas tú, ¿no? Entonces, a lo mejor ¿Cierto? un doctor puede decir, no, o sea, esto que me está diciendo, pues no es del todo correcto. Está exagerado o está sesgado o no está tomando en cuenta esto. Y yo sí, entonces, yo, no, yo soy doctor, no me alarmo, ¿no? O, ¿sabes qué? Podría ser, ¿no? Pero pues uno, como mortal, como inexperto en el tema, pues lo primero que vas a ver es lo más alarmante y digamos ahora sí que por curarte en salud, te vas a ir por lo más catastrófico por si acaso, y ahí es donde creo que está el sesgo, ¿no? Incluso el tema, por ejemplo, de los radiólogos, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú le mandes una radiografía a ChatGPT y ChatGPT te la interprete, a que un radiólogo utilice ChatGPT para, no sé, para contrastar opiniones o para ver qué opina, ¿no? O sea, como Claro. que siempre teniendo esa expertise es más fácil descartar cosas que a lo mejor no necesariamente son correctas, ¿no? Entonces creo que abrirle esto al público en general, podría traer pues más impactos negativos que positivos desde mi punto de vista. Ok. Bueno, yo creo que va a ser positivo porque hay muchas deficiencias y en los servicios de salud, yo creo que particularmente en Estados Unidos el sistema de salud está roto, está desbordado. Si no cuentas con seguro de salud, estás a la bendición de Dios. Entonces, yo creo que son tecnologías que van a ayudar a minorar, pero sí pienso y concuerdo contigo que les falta, ¿no? Yo sí creo como un habilitador positivo que va a tener riesgos en cómo usamos estas nuevas tecnologías, pero sí yo creo que paulatinamente van a llegar a tener un nivel de sofisticación, ¿no? Y pues para ir cerrando, pues preguntarles a la audiencia, Jorge, si alguna vez le han hecho alguna consulta médica o se ha vuelto su doctor de cabecera, que nos los dejen en los comentarios. Y si ustedes preferirían, por ejemplo, pagar $20 para tener siempre un doctor al que le puedan preguntar y les pueda recetar, o si prefieren ir al doctor
humano, ¿no? Que creo que esa va a ser la gran pregunta tal vez de aquí a los próximos 10, 20 años, ¿no? Así es, sí, pues sí, definitivamente, para bien o para mal, esta tecnología pues ya se está metiendo en esta área. Yo sí pienso que herramientas ya más sofisticadas, o sea, como algo que diagnostique o de recomendaciones, debería estar en manos solamente de expertos, no de una persona que no, o sea, no puede no sustituir a un médico por una suscripción de ChatGPT, sino darle al médico una herramienta para que le ayude a él, ¿no? O sea, y no liberarlo a personas que no tienen idea de lo que están leyendo. Sí, ahí vienen grandes ruidos. Pues déjenos sus comentarios, igual déjenos sus comentarios. Estamos empezando el año, si tienen alguna recomendación de temas, preguntas que quieran abordar, temas que les gustaría escuchar en las próximas semanas, vamos a estar encantados de leerlos. Y pues nada, desearles lo mejor de 2026. Aquí estaremos platicando de todas las tendencias, noticias e innovaciones que la inteligencia artificial trae. Y pues si les gustó el episodio, denle like, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego. Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.